Hola Pablo, me llamo Pati y vengo aquí a hacerte unas preguntas para saber qué opinas sobre los niños. Pero las preguntas las tienes que decir sencillas para que yo y los 8 millones de niños españoles te entendamos. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? Pues supongo que quise ser muchas cosas, pero quizá una de las que más quise ser fue deportista. Me gustaba mucho el deporte, sobre todo el baloncesto, y supongo que cuando veía a algunos jugadores increíbles hacer mates y estas cosas, pues me imaginaba a mí mismo haciendo lo mismo, pero supongo que quise ser muchas cosas. Una travesura que recuerdes. Recuerdo muchas, pero quizá la travesura que hice más veces era saltar la valla de mi propio colegio, porque a veces lo cerraban para jugar al fútbol con otros amigos. Entonces saltábamos la valla y jugábamos al fútbol. A veces nos pillaba el portero y nos teníamos que ir. Y como esas, muchas. ¿Fuiste delegado de tu clase? Algún año fui delegado. Hay niños que tienen que irse de sus casas porque sus padres no pueden pagarlas, ya que no tienen trabajo. Y ellos viven en la calle y duermen. ¿Qué vas a hacer tú para poder ayudar a los padres que puedan pagar las casas y los niños que no tengan que vivir en la calle? Pues esto que dices es uno de los principales problemas que tenemos, y yo creo que además es una vergüenza que en este país ha habido una crisis económica muy grave y parece que los que han mandado pues solamente han ayudado a los responsables de esa crisis, que yo creo que en muchos casos eran los bancos. Nosotros pensamos que hacer política, que es una palabra complicada, que a veces no se entiende lo que significa, es básicamente elegir, y elegir con quién estás. Y yo creo que los que estaban hasta ahora han ayudado sobre todo a los bancos, y nosotros pensamos que hay que ayudar a las familias, a las personas y a los niños, porque en las familias hay niños también. Y nosotros decimos que no puede haber más desahucios, una palabra que tampoco se entiende bien. Desahucio es cuando echan a una familia de su casa, y nosotros decimos que no puede haber desahucios sin una alternativa habitacional, y en particular cuando hay familias, otra palabra rara, monoparental. Esto quiere decir que un amigo, una amiga tuya, pues solamente vive o con su padre o con su madre, normalmente con su madre. Pues que hay que ayudarles de una manera más fuerte a esas familias y a esos niños, porque no puede ser que se siga gobernando para los de arriba. Cada vez hay más niños que tienen que irse a comedores sociales porque sus padres no pueden ir a la compra. ¿Qué vas a hacer tú para poder ayudarles? Es una buena pregunta. A mí me parece una vergüenza que en un país como el nuestro haya tantos niños que tienen que alimentarse en comedores sociales. Si tú piensas en el mapa del mundo, que hay muchos colores y cada color representa un país, hay cientos de países. Bueno, pues España está seguramente entre los 10 más ricos. Que en un país como España haya tantos niños que tienen que ir a comedores sociales es una vergüenza. Y nosotros insistimos, la política es elegir a quién vas a proteger. Y pensamos que hay que ayudar a la gente. Cuando nosotros decimos que tiene que haber una renta mínima garantizada, que al menos todo el mundo tiene que tener por lo menos 600 euros al mes y que cualquier persona que tiene un trabajo tiene que tener 900 euros al mes, estamos pensando que esas personas pueden tener hijos e hijas, niños y niñas en su casa a los que tienen que alimentar y a los que tienen que alimentar bien. Y eso es un problema de la decisión del gobierno. Yo creo que hemos tenido gobiernos que estaban mucho más preocupados por ayudar a los que tienen muchísimo dinero que por ayudar a la mayoría de la gente que a veces tiene dificultades, y nosotros ahí lo vamos a tener claro. A mi tía le cuesta más una guardería pública que privada. ¿Qué vas a hacer tú para ponerla gratuita? Pues nosotros entendemos que la educación, desde que has nacido hasta mucho después, tiene que ser pública y universal, que es tan importante la educación cuando vas a la universidad como cuando no tienes ni siquiera un año. Entonces nosotros vamos a hacer que la educación sea gratuita y universal desde los 0, desde que has nacido, desde que eres muy pequeñito, hasta los 6 años. Y eso, de alguna manera, representa estar a la altura de lo que tiene que ser nuestro país. Hay que cumplir lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución, que dicen que la educación tiene que ser un derecho universal, y eso implica que tiene que haber guarderías gratuitas, y muy buenas guarderías desde que naces y hasta los 6 años. Hay niños que no entienden mucho las cosas que les dice el profesor
y por eso suspenden. ¿Qué vas a hacer tú para poder ayudarles? Es muy importante lo que planteas. Yo creo que para eso es muy importante que el número de amigos, de chicos, de chicas que haya en clase no sea muy alto, porque cuando estás en una clase en la que hay a lo mejor 25 o 30 personas, pues es muy difícil enterarte. A mí me pasaba cuando era pequeño. Entonces nosotros vamos a intentar por lo menos volver a la situación que había antes de que comenzara la crisis y reducir el número de alumnos por profesor, tanto en la educación primaria, que cuanto más pequeños son hay que esforzarse más en reducir el número de chicos y chicas que están en clase, hasta la educación secundaria. Yo creo que ahora mismo tenemos un problema que hace que sea más difícil avanzar en clase, y es que tenemos muy pocos maestros y maestras para demasiados chavales y chavalas que están estudiando. Y luego además hay que hacer seguimientos personalizados. Es muy importante trabajar en las tutorías, es muy importante que los maestros y las maestras tengan medios para conocer pues las diferencias de cada persona, porque no todo el mundo viene de una situación igual, no todo el mundo es igual. Entonces es muy importante que haya recursos en los colegios y que los profesores y las profesoras puedan sentirse apoyados a la hora de poder hacer un tratamiento individual de cada chaval o de cada chavala que tiene, que puede tener una serie de necesidades especiales. Mis padres vienen muy tarde de trabajar y casi ni les veo ni juego con ellos. ¿Qué vas a hacer tú para que yo les viese más y pudiésemos jugar juntos? Es muy importante que los niños puedan estar con sus padres. Además hay que convencer a todos los políticos de que las convenciones internacionales, una convención internacional, para que lo entiendas, es cuando muchos países se ponen de acuerdo en algo. Y en el año 89 muchos países se pusieron de acuerdo en una convención sobre derechos del niño. Lo que pasa es que parece que a muchos se les ha olvidado lo que ponía en aquel papel. Y en aquel papel se decían muchísimas cosas, y una de ellas es que los padres tienen derecho a pasar tiempo con los niños, y los niños y las niñas tenéis derecho a pasar tiempo con los padres. Eso implica otra palabra que a lo mejor te suena un poco rara, que es conciliar. Conciliar la vida laboral, el trabajo de los papás y las mamás con tener que ocuparse también y de estar y de educar y de reírse y de jugar y de hacer cosas con los niños y las niñas. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora con las nuevas tecnologías hay formas de teletrabajo. Esto es como el internet, que a veces papá y mamá pues podrían trabajar desde casa más días para poder estar contigo. También hay que acercarse a otros países donde han sido más listos que nosotros para dar más permisos de paternidad y de maternidad, que nosotros además decimos que tienen que ser iguales para los padres y para las madres. A nosotros nos gustaría que por lo menos esos permisos fueran de 6 meses y no como ahora que son prácticamente de día. Si conseguimos creernos los acuerdos que ya existen internacionales de protección de los derechos del niño, solamente con aplicar lo que dicen esos acuerdos ya podríamos llegar muchísimo más lejos. A la amiga de mi madre dice que no quiere tener hijos porque le cuesta mucho dinero y hay menos niños en España. Esto es un problema. ¿Qué vas a hacer tú para poder solucionarlo? Y le pasa a muchas familias que dicen, claro, con los sueldos tan bajos que hay, con un salario mínimo. El salario mínimo es lo que la ley dice que te pueden pagar como mínimo si tienes un trabajo. Con todo el paro que hay, el paro es cuando alguien no tiene trabajo. Y algunas de esas personas que están en paro ni siquiera reciben una ayuda por parte del gobierno, por parte de las instituciones. La mitad de la gente que no tiene un trabajo no está recibiendo ningún dinero, ninguna ayuda. Pues claro, es normal que todas esas personas, que en nuestro país son millones, como tu tía, digan, pues me encantaría poder tener un hijo o una hija, pero si me cuesta tanto llegar a fin de mes yo solo, o nosotros solos, pues cómo vamos a poder asumir los gastos que implica tener un niño o una niña. Para eso hay que hacer una cosa que en política llamamos políticas sociales,
que son las políticas que se preocupan sobre todo por ayudar a la sociedad, que es el conjunto de las personas, el conjunto de la gente. Y por eso decimos que tiene que ser el salario mínimo un poco más alto. Nosotros decimos que el salario mínimo tendría que ser por lo menos 800 euros al mes y que tiene que haber una renta mínima garantizada y que tiene que haber muchas más ayudas a las familias que tienen niños. Nosotros estamos hablando de una ayuda al mes de por lo menos 150 euros, que no es mucho dinero, pero que ya sería mucho más de lo que hay ahora, porque si no, pues igual que le está pasando a tu tía, es muy difícil que tú puedas ejercer tu derecho a ser mamá o a ser papá, porque claro, si los sueldos son tan bajos y si las instituciones que deberían estar para protegerte, las instituciones no son, digamos, solamente esos edificios tan grandes. Las instituciones son eso en lo que nos ponemos de acuerdo todos para ayudarnos todos. Igual que cuando tú estás en clase, toda la clase puede ayudar a un compañero, pues las instituciones son lo mismo, todo el país ayudando a cada personita de ese país. Pero claro, cuando esas instituciones solamente ayudan a una pequeña parte que además no necesitaría ayuda porque ya le va muy bien, pues la gente más normal, la mayoría, se queda sin que nadie le ayude. Pues lo que hay que hacer es cambiar la política para ayudar a esa gente y para que tenga pues más dinero y más ayudas para poder tener hijos. Hace años que en España se daba mucho dinero a los niños, pero ahora han bajado. Y en Europa dan mucho más dinero. Creo que eso se llama BIP, ¿no? ¿Eso es justo? No es nada justo. Eso que se llama PIB significa Producto Interior Bruto, que es 3 palabras muy complicadas. A mí me cuesta incluso entenderlo a veces, pero es básicamente la riqueza que produce el conjunto del país. Tú imagínate el trabajo de tu mamá, el trabajo de tu papá, el trabajo tuyo, el trabajo de tus amigos. Si se suma el de todas las personas de un país, eso es el PIB, el Producto Interior Bruto. De ahí, las instituciones, el gobierno puede de alguna manera organizar o repartir toda esa riqueza. Lo fundamental es repartirlo mejor, porque efectivamente en otros países que lo hacen con más inteligencia hay muchas más ayudas a los niños. Nosotros queremos parecernos a esos países que actúan de manera más inteligente para ayudar a los niños y para ayudar a las familias. Nosotros pensamos que por cada hijo el gobierno tiene que ayudar a esa familia mucho más de lo que lo está haciendo ahora. Yo en mi clase tengo un niño que siempre le pegan y le insultan, pero él no se atreve a decírselo a ningún mayor. ¿Qué vas a hacer tú para que dejen de meterse con él? Eso que ocurre no puede ser. Hay otra palabra muy rara que se llama bullying, que es cuando a un niño le hacen lo que tú estás diciendo. Cuando ocurre eso, hacen falta muchos recursos. Hace falta que el director o la directora de ese colegio tenga instrumentos para poder intervenir inmediatamente. Pero luego, además, hace falta intervenir desde otros ámbitos. Hay que usar, por ejemplo, la televisión para explicar que está muy mal maltratar a un compañero, que eso no puede ser. Hay que hacer programas de televisión que expliquen a los niños que no se puede maltratar a un compañero y que expliquen además que si alguien está viendo que maltratan a un amigo o a una amiga o a un compañero, aunque no sea su amigo o su amiga, tiene que decírselo inmediatamente a su profesor o a su profesora, o tiene que decírselo inmediatamente al director y tiene que decírselo a sus padres también, para que inmediatamente, ¿te acuerdas eso que decíamos antes, que era instituciones, que podríamos traducir como comunidad, como lo que te rodea, la clase, tu escuela, tu comunidad, intervenga inmediatamente para proteger a ese niño o a esa niña? Dices que vas a aumentar la participación de los niños en la vida pública. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo fundamental es escuchar a los niños y a las niñas. Imagínate que yo te quiero ayudar a ti, pero no hablo contigo. Entonces tú podrías decirme, pero está muy bien que me quieras ayudar, pero escúchame, porque si no me escuchas, no me conoces. Entonces hay que habilitar. Habilitar es otra palabra rara. Es como hay que hacer real que los niños y las niñas puedan tener opiniones y puedan expresarlas. Hay que tener reuniones. Las reuniones a veces son aburridas, pero hay que tener reuniones con niños y niñas para escuchar, a ver lo que piensan.
Y cuando escuchas mucho a los niños y a las niñas, pues a lo mejor algunas cosas que dicen no estás de acuerdo, pero seguro que la mayoría te hacen tener una visión que antes no podrías tener. Seguramente, si yo no hubiera escuchado tus preguntas en la manera en la que las estás planteando, pues no podría entender buena parte de las cosas que te están preocupando. Entonces es clave que los niños y las niñas tengan voz, y yo creo que se les escucha muy poco. Hay muchos ministerios para muchas cosas importantes, pero no hay ninguno para los niños. ¿Qué quieres decir? ¿Que no somos importantes? Tienes razón. Yo no sé si habría que tener un ministerio de la infancia, pero estoy dispuesto a pensármelo, porque a lo mejor eso podría ser muy útil. Pero lo que nosotros sí tenemos claro que tiene que haber es un defensor de la infancia. Que haya una persona, una mujer o un hombre cuyo único trabajo, y no solamente de él o de ella, sino de todo su equipo de colaboradores y de amigos y de gente trabajando con esa persona, sea exclusivamente trabajar para los niños y las niñas de nuestro país. Y luego tienes que entender que los niños estáis en todas partes. El Ministerio de Economía también tiene que estar preocupado de los niños. El Ministerio de Sanidad tiene que estar preocupado de los niños, porque los niños y las niñas también se ponen enfermos. Igual que el Ministerio de Educación, que es el que se ocupa de las escuelas. O el Ministerio de Igualdad, que tiene que ocuparse de que los niños y las niñas sean tratados igual. Los niños tienen que estar en todos los ministerios de un gobierno. Hay muchos niños que huyen de la guerra. Y ellos necesitan un techo para poder dormir y alguien que les cuide. ¿Qué vas a hacer tú para poder ayudarles? Te lo voy a explicar y te voy a contar una cosa un poco triste. Tú seguramente viste en la televisión una imagen muy fea, una imagen horrible, de un niño que murió y que estaba muerto en una playa. Pues esa imagen se podía haber evitado. Ese niño y su familia tenían derecho a pedir asilo. El derecho de asilo es cuando una familia o una persona está escapando de una guerra o está escapando de que les persiguen y puede pedir a otro país, ayúdenme, déjenme ir a ese país para ayudarme. Y entonces ahora los países europeos, como España, no permiten que esas personas vayan a las embajadas y los consulados. Las embajadas y los consulados son casas que los países tienen en otros países. Si tú vas a cualquier otro país, hay una casa de España allí, que es la embajada o el consulado. Entonces, hasta ahora no se deja, a través de una cosa que se llama Protocolo Dublín, no se deja que esas personas puedan pedir su asilo en las embajadas y en los consulados de la Unión Europea, en las casas de España, en las casas de Francia, en las casas de Italia. Y entonces esas personas tienen que tirarse al mar para intentar llegar hasta aquí y pedir el asilo aquí o en cualquier otro país de Europa. Pues nosotros decimos, eso no puede ser. Las casas de España, las casas de Europa, tienen que servir para ayudar a esas familias y a esos niños a que puedan pedir el derecho de asilo. Y además de eso, tenemos que trabajar a través de otro ministerio, que es el de Exteriores, que también tiene que pensar en los niños. El Ministerio de Exteriores es el que trabaja en las relaciones de España con otros países. Tiene que trabajar para ayudar a esos países. No para promover guerras en esos países, porque a veces los ministerios de Exteriores y los ministerios de Defensa son un poco irresponsables y en lugar de promover la paz fuera de España, lo que hacen es llamar a guerras, y las primeras víctimas de las guerras son los niños. Y cuando hay una ministra o un ministro de Exteriores inteligente y que piensa en los niños, dice, no, mejor las armas que sean el último recurso y utilicemos el diálogo. Por una parte, reconociendo los derechos y permitiendo que en las embajadas y en los consulados, en las casas de España, esas familias con sus niños puedan pedir el derecho de asilo, y haciendo una política exterior, que hacer una política exterior es la manera en la que tú organizas cómo te relacionas con otros países. De una manera más inteligente, más prudente y más pacífica se puede ayudar a los niños que están fuera de España y que son igual de valiosos que los niños españoles. Imagínate que yo pudiese votar. ¿Qué harías por los niños? Haría lo que estamos hablando ahora, las mismas cosas que estamos haciendo y lo más importante, intentaría, igual que estoy haciendo ahora, escucharte. Pero creo que no hay que escuchar a alguien en función de que pueda votar o no pueda votar. Yo creo que algunos políticos no quieren escuchar a los niños porque como todavía no tienen derecho al voto, pues no les interesa. Yo creo que podáis votar o no podáis votar, y yo creo que habría que intentar votar desde antes.
Si hay chavales y chavalas que desde los 16 años están trabajando, yo creo que tendrían que tener derecho a votar. Pero en cualquier caso, escuchar y aprender, porque los niños tienen mucho que enseñarnos. ¿Alguna vez has mentido a un niño? Creo que no. No me acuerdo, creo que no. En cualquier caso, creo que hay que ser idiota para mentir a un niño, porque los niños no son tontos y los niños se dan cuenta de que les estás mintiendo. Y a los niños, como a todo el mundo, yo creo que hay que decirles la verdad siempre. Y porque cuando mientes a un niño, ese niño se acostumbra a mentir. Y entonces todo es mentira y no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Yo creo que hay que decir siempre la verdad. Adiós, Pablo. Un placer conocerte.